Hola amigos, ¿cómo están? Como pueden ver, este es un video un poco distinto. Está la luz tenue, ¿cierto? No tengo mucha producción. En esta oportunidad no voy a hablar de doctrina, no voy a hablar de enseñanza bíblica. Simplemente, como he comentado en otros videos, intentaré hacerme un poco vulnerable en que ustedes me conozcan un poquito mejor, ciertas cosas que me han pasado, cómo es que he llegado a donde estoy ahora grabando estos videos y en mi situación actual de vida. Por supuesto no voy a dar detalles, no voy a mencionar a personas con nombre, simplemente mencionaré lo que me compete a mí personalmente en este caminar con Cristo y algunos hitos importantes que marcaron mi vida. El primero es que Dios me alcanzó con su gracia, con su salvación, más o menos en el año 2004. En ese tiempo llegué a la salvación por medio de una persona que me predicó el Evangelio. Bueno, muchas personas me predicaron el Evangelio, pero por medio de los 10 mandamientos, la manera tradicional, digamos. Y con esos 10 mandamientos, el Espíritu Santo me convenció de pecado y dejé mi antigua manera de vivir. ¿Cuál era mi antigua manera de vivir? El esoterismo. Yo estaba metido con lo que es el New Age, la metafísica, el Reiki, el desdoblarse, el tema de los tercer ojos, mental, todo es mente y todo eso. Y cuando me di cuenta que eso no era de Dios, que no era agradable a Dios, dejé todo eso, boté mis libros y comencé a abocarme totalmente a lo que es la escritura y agradar a Dios. O al menos eso esperaba. Creo que cometí varios errores en ese periodo porque en mi celo de la sana doctrina, de buscar a Dios, de querer servir, creo que dañé a hartas personas a mi alrededor, sobre todo a mi familia. Le puse cargas que ellos, como no eran cristianos, no entendían y le exigía casi que vivieran una vida santa, sin pecado, con condenación, con juicio, cuando ellos ni siquiera tenían el Espíritu Santo, porque no conocían a Jesús, no conocían la salvación. Y hoy entiendo que Dios efectivamente quiere la santidad, busca que no pequemos, pero Él tiene procesos, Él tiene maneras. No podemos exigirle la ley, no podemos exigirle un actuar cristiano a alguien que no tiene a Cristo, porque si no va a ser solamente reglas, obras y poco del Espíritu Santo realmente. Es el Espíritu Santo el que le convence de pecado y es Cristo orando en su corazón diariamente el que lo hace vivir en santidad. Entonces no podemos exigir nada al mundo que no tiene a Cristo. Y creo que yo cometí ese error. Luego, en ese buscar cristiano, Dios me permitió acercarme más al servir. En algún tiempo antes de llegar a la salvación, aprendí a tocar piano en un conservatorio, pocos años, sí. Y Dios lo usó para poder yo alabar en la iglesia. Gracias a Dios me permitió estar en el ministerio de alabanza y posteriormente también me permitió predicar algunas veces en una iglesia bautista. La única iglesia previa a la que estoy ahora. Eh, en mi afán de servir y de aprender más de la escritura, de la sana doctrina y lo que Dios espera de nosotros, es que comencé a estudiar en un seminario bíblico online llamado Integridad y Sabiduría del pastor Miguel Núñez en República Dominicana. La verdad, totalmente recomendado. Es un estudio de 12 asignaturas que más o menos se cubren en unos 2-3 años, depende de la intensidad que uno quiera, porque es un seminario online, entonces los tiempos son de uno. Y en paralelo también me puse a estudiar en una especie de seminario online que no tiene título, no es de pago, se llama Curso 222. Y en paralelo empecé a estudiar ambos cursos. Eso me dio sin duda muchas herramientas, mucha enseñanza, mucho aprendizaje y estoy muy agradecido de ese tiempo. Lo que sí me puso algo malo en mi corazón, no eso, no fue la consecuencia de estudiar, pero sí la consecuencia de mi propio pecado, es que empecé a enorgullecerme un poco con lo que iba aprendiendo, con lo que adquiría, y de alguna manera hubo orgullo, hubo altanería quizás en mi corazón, y lo comento ahora, por supuesto, no con orgullo, sino que no contento con eso, sino que para comentar también que uno tiene pecado y que Dios obra y trabaja con esos pecados. Una de las segundas cosas importantes que me llegó a mí fue el tema de las doctrinas de la gracia. Entender finalmente que no es uno el bueno, no es uno el que busca a Dios, sino que es Dios el que nos llama con su gracia.
que somos totalmente pecadores y que no nos merecemos nada, y que Él nos escoge desde antes de la fundación del mundo para ser hechos hijos suyos. Este video no se trata de doctrina, simplemente les quiero comentar que eso impactó mi vida, y el entender que fue por gracia, no por obra, yo lo creía realmente, pero el entender con mayor profundidad, con mayor claridad y plenitud, me golpeó bastante y creo que hizo un cambio importante en mi vida. Y la segunda doctrina que me hizo un cambio importante fue conocer que, insisto, esto no es un video de doctrina ni de debate, pero conocer que el Espíritu Santo de Dios obra hoy en día exactamente como obraba en el pasado. Que hoy día puede haber continuidad de dones espirituales como sanidades, como milagros, como que Dios nos puede hablar directamente, y que Dios obra milagros por medio nuestro, si es que nosotros nos dejamos guiar y utilizar por el Señor. Esas dos cosas me cambiaron tanto, que de alguna manera sentí cierta disociación con la iglesia donde yo pertenecía, la iglesia bautista, y finalmente terminé saliendo de esa iglesia. No por ese motivo, pero muchas cosas se dieron para que eso sucediera. También debo decir que yo me casé en el año 2008, tuve dos hijos, tengo dos hijos. En el año 2008 nació un hijo y en el año 2010 nació una hija. Y tras 10 años de matrimonio, hoy estoy separado de ese matrimonio. Nuevamente no vamos a hablar de teología, si es correcto que un cristiano se separe o no, si hay razones, excepciones donde uno pudiera separarse o no. Pero el tema es que estoy separado. Y coincidió también, yo creo que ese fue un hito muy importante, por supuesto, donde dejé la iglesia y al mismo tiempo me separé. Bueno, dejamos como familia de la iglesia, pero al mismo tiempo nos separamos, el matrimonio. Y eso sin duda fue súper impactante porque con mi doctrina, con mi estudio, con mi querer agradar a Dios, esto era totalmente contrario. ¿Cómo alguien que ama a Dios puede separarse? Hoy en día, insisto, no voy a hablar de la doctrina, de la teología, de lo que Dios espera de eso, pero yo me doy cuenta que Dios efectivamente obró por medio de eso, el estar apartado de mi familia y de mis hijos. Por cierto, yo tengo una empresa, yo estoy independiente, y en la empresa también me empezó a ir mal, y además me afectó la salud. Entonces, durante bueno, ya llevo casi un año y medio separado, pero esos primeros meses, 6, 9 meses, fueron muy fuertes para mí en hartos aspectos, y sentí realmente que fue como si yo fuese Job. Tuve temas de aflicción, de familia, de espirituales, por supuesto, de amor, de enfermedad, y sentí mucho peso, muchas cosas pasando por mí, pero al mismo tiempo sentí mucho amor de Dios. Y honestamente creo que ese periodo, hasta ahora, ha sido el periodo que más me ha cambiado el corazón. Siento y creo que en ese periodo se me cambió el switch del, podríamos decir, fariseísmo, de la hipocresía, de creerme justo o mejor de repente a otros, y darme cuenta que obviamente soy pecador igual que todos, pero que aún así Dios nos ama, que aún así Dios nos usa, que aún así Dios tiene misericordia con nosotros. Creo que eso, unido al último punto que voy a mencionar, que es que llegué a una iglesia de otra doctrina llamada Viña, un movimiento Viña, que en cuanto a la teología es muy similar a la bautista. No voy a hablar de doctrina, pero son, creo, de bautistas, creen en la Trinidad, por supuesto, creen básicamente lo mismo que los bautistas, pero además creen en la continuidad de los dones espirituales, que es lo que a mí ya me llamaba, y creen en algo que a mí me gusta mucho, que son ciertos valores fundamentales del movimiento Viña, dentro de lo cual está la alabanza, la adoración, el hacernos vulnerables también, el ser honestos unos con otros, y de alguna manera como la cultura de honra entre unos y otros. Y eso me ha marcado mucho porque tras este golpe, remesón muy fuerte, he sentido un barniz de amor de Dios, un barniz de gracia de Dios, donde he podido amar a otras personas en la iglesia sin hipocresía, donde he podido vulnerabilizarme, abrirme con el tema de divorcio, con el tema de problema económico, con el tema de enfermedad, y donde otras personas te escuchan y te aman y no te juzgan, sino que oran por ti con amor, de verdad, con compasión,
y con honestidad, sabiendo que ellos también están pasando por las mismas cosas, sin juicio, sin caretas, sin tener que cumplir ciertas reglas por ser cristiano, siendo que en realidad no somos capaces de cumplirla y Dios nos entiende y nos fortalece por medio de su gracia. Con esto tampoco quiero decir que Dios espera que nosotros seamos pecadores toda la vida, para nada, pero entiendo que es Dios mismo el que nos ayuda en un proceso de santidad, en un proceso en que vamos a llegar a ser igual a Cristo solamente cuando Cristo vuelva o cuando muramos, y cuando Cristo vuelva nos va a restablecer y nos va a resucitar siendo iguales a Cristo en totalidad, en el punto de vista de santidad. Por supuesto que nunca vamos a ser Dios, Jesús es Dios, pero Él es el primogénito entre muchos hermanos, nosotros somos sus hermanos, y en el día de Jesucristo vamos a ser restaurados con cuerpos glorificados y sin pecado, sin enfermedad, sin muerte. Entonces eso es más o menos un resumen. Quería que me conocieran. ¿En qué estoy ahora? Estoy realmente con mucho gozo. He sentido que Dios me ha dado mucha compasión por la gente, mucho amor por la gente, y que Dios me ha quitado ciertas caretas que yo pudiera tener, ciertas falsas identidades, ciertas máscaras de eventual santidad, eventual rectitud, que se han caído, y se han caído en buena hora porque me han permitido quitarme una mochila que llevaba y que pienso que muchos cristianos hoy en día llevan esa careta y ese peso de una identidad que no tienen realmente y que nos hace vulnerables. Si vemos cualquier personaje de la Escritura, cualquiera, el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, Juan el Bautista, David, Jonás, quien se nos ocurra, nadie es perfecto, nadie tiene la santidad, nadie ha cumplido la meta de ser considerado justo, pero sí somos considerados justos por la gracia de Dios, por la santidad que nos dio Cristo al morir en la cruz. La justicia que Cristo consiguió al cumplir la ley y no pecar en nada fue otorgada y heredada a nosotros por su gracia, por creer en Cristo. Y hubo un glorioso intercambio, como una preciosa alabanza que hay por ahí de Sovereign Grace Music, con la Ivy. Lo voy a poner abajo a propósito para que puedan deleitarse con esa alabanza. Hubo un glorioso intercambio entre la gracia, entre la rectitud de Cristo, entre la justicia de Cristo, entre la perfección de Cristo y el pagar nuestros pecados, Él en la cruz y morir por nuestros pecados. Y eso es la plenitud del Evangelio. El Evangelio no se trata de ser justos, no se trata de ser buenos, el Evangelio no se trata de ser mejores que otros, el Evangelio no se trata de ser quienes alcanzamos la gracia por nuestras obras, sino que todo lo contrario, se trata de gracia, de misericordia, de amor de Dios por nosotros, y de que nosotros debemos tener esa compasión, esa misericordia y esa gracia con otros. Así como hemos sido amados, debemos amar a otros y orar y anhelar que otras personas también puedan conseguir esa gracia. Entonces, eso. Si quieres preguntarme algo, si quieres comentar algo, si te hace sentido alguna de las cosas que viví, si quisieras consejo, por favor, escribe abajo en los comentarios. Puedes mandarme mensajes personales en mi blog. En mi blog hay un apartado que dice contacto, me llega un formulario, hay un formulario de contacto que me llega un correo directo a mí. Y este video, como digo, no tiene tanta forma, quizás no tiene tanta enseñanza, pero quise vulnerabilizarme, quise que me conocieran un poquito mejor y que tras esto podamos conversar de una manera, como dice el dicho aquí en Chile, a calzón quitado, o sea, sin caretas, sin falsas identidades. Eso, un abrazo y que tenga un buen descanso.